Verbo y objeto como predicado. El predicado de una oración en general no se conforma por una sola palabra, sino que habitualmente está formado por una frase verbal o adjetival. Cuando el predicado es una frase verbal, debemos analizar la relación que se da entre el verbo y el objeto que lo conforman. Esta relación puede ser muy variada. Primero, el objeto puede funcionar como paciente de la acción. Por ejemplo, 我寄了一封信，奶奶昨天寄了一件毛衣。政府正在折这片方子。Segundo, el objeto puede funcionar como resultado de la acción. 他写了一封信，他正在厨房。姐姐织了一件毛衣。Tercero, el objeto como agente de la acción. 他正在海边晒太阳。这个沙发能坐3个人。4. El objeto como lugar, ubicación. 下周爸爸来北京。放假后我回老家。妈妈在2楼呢。5. Objeto como instrumento del que se vale la acción. 他喜欢洗凉水。Lo que quiere decir es 用凉水洗。他喜欢写毛笔 quiere decir 用毛笔写。6. El objeto expresando cantidad. 他买了2个，我买了3个。7. El objeto como algo que existe o se posee. 他有一个弟弟，笔筒里有4支笔。门前是一条河。8. El objeto señala un contenido concreto invocado. 我认为这个办法有问题。听说他明天回国。我希望快点下雨。9. El objeto indica al que recibe cierta cosa. 他送我一块手表。王老师教我们语法。10. El objeto como objetivo. 他去拍电影票了。他去市里跑警费去了。11. El objeto como causa. 奶奶去养病了。我正着急工作的事情呢。12. El objeto como material. 他正绕水呢。少水呢。爷爷正在刷油漆呢。¿Cuáles son las palabras que pueden funcionar como 术语? Primero tenemos verbos transitivos comunes, como el caso de 孩子们正在拔萝卜。他研究中国历史。En este caso, 研究 serían verbos transitivos, cuyo objeto puede ser un verbo, incluyendo de los verbos auxiliares. 我们现在开始上课。我们以后加强练习。你们可以出去了。También puede funcionar como esto una frase de verbo transitivo complemento. 我们已经做完作业了。听不懂上海话。Tercero, una frase coordinada de verbos transitivos. 我们一定分析研究这类现象。4. Una frase verbo intransitivo más complemento, solo en algunos casos. 他哭湿了手帕。我们笑疼了兔子。大风吹断了树枝。5. Algunos adjetivos monosílabos más 死 o 坏 en un lenguaje coloquial tienen tono de exageración. Por ejemplo, 现在辣死我了。真是累坏我了。泰国真是热死人了。6. Algunos verbos intransitivos pueden traer por objeto un lugar. Por ejemplo, 他去中国了。他进大城市后完全变了。
Y 7. Cuando 短正、方便、繁荣 funcionan como verbo, no pueden ser modificados por 横。你确实应该端正态度。我们要方便当地的群众。¿Cuáles son las palabras que pueden funcionar como objeto? Primero, sustantivos, pronombres y sus frases. Por ejemplo, 大家都在看书。女人都喜欢漂亮的衣服。你真的喜欢他吗？他非常了解中国文化。我没去过西安和兰州。他喜欢红色的。También pueden funcionar como objeto un numeral clasificador. 那家商场买的衣服都很漂亮，我买了3件，他买了4件。Y tercero, verbos, adjetivos, frases del tipo sujeto predicado. Esta también es una característica propia del idioma chino. 我想参加，我们打算早点出发，孩子们都喜欢热闹，我觉得好极了。我希望你能按时完成工作。En cuanto a las oraciones de objeto como agente, ¿cuáles serían las características? Primero, expresan existencia, aparición, desaparición, relación de capacidad entre el sujeto y el objeto. Segunda característica, el objeto debe ser indeterminado. Tercera característica, en general se trata de un verbo complejo. Puede ser un verbo auxiliar más un verbo. 这张床能睡3个人. O puede ser un verbo más 了过 o 这. Por ejemplo, 前边来了2公交车。台上坐着很多老师。我们走了2个学生。这个小屋住过2位教授。O puede ser verbo complemento. 一张沙发坐不了5个人。门外走进来一位老先生。En cuanto a la indeterminación del objeto, no es lo mismo decir 客人来了 que decir 来客人了。En el idioma chino, el sujeto generalmente es algo conocido o determinado, mientras que el objeto, en cambio, es algo desconocido o indeterminado. La expresión 客人来了 es una estructura del tipo sujeto predicado. Siendo el sujeto algo conocido y determinado, quiere decir que el hablante y su interlocutor sabían que iba a venir alguien y saben quién iba a venir. No puede agregarse lugar. En cambio, en la oración, 来客人了 es una estructura del tipo verbo-objeto, siendo el objeto indeterminado, quiere decir que el hablante y su interlocutor no sabían que iba a venir alguien. Además, en esta estructura puede adicionarse un lugar. Por ejemplo, 他家来客人了. Nota. En el idioma chino el objeto es indeterminado, por eso suele combinarse con un numeral y un clasificador determinado. 一本书, 一个朋友, etc. Cuando el objeto es determinado, generalmente se lo ubica al comienzo de la oración funcionando como tema. Por ejemplo, 昨天我找你的那个人又来了。那天他的颜色我怎么也想不起来了。O puede usarse la oración con pa. Por ejemplo, 快把桌子上的东西放起来。她把男朋友送的礼物扔了。En cuanto a la ubicación del objeto, el objeto como pronombre, la estructura sería verbo, objeto, complemento. Por ejemplo, 我找过他3次，张先生等了他1天，姐姐照顾了我2天，妈妈见过他1次。Ahora, si el objeto es un sustantivo, la estructura es verbo, complemento, objeto. Por ejemplo, 姐姐复习了2天的英语。张先生看了1天书。我看过3次电影。妈妈读了2篇这本小说。Primero, verbo objeto sería 我们学习汉语。
Verbo complemento de resultado. Objeto 我看完电影就去. Verbo complemento potencial. Objeto 我吃不完一个西瓜. Verbo objeto verbo complemento de grado 我看电影看得热泪盈眶. Verbo imperfectivo, duración de tiempo, objeto, un sustantivo. 我看了3天书. Verbo perfectivo, objeto, que es un sustantivo más duración de tiempo. 我来中国3年了. Verbo pronombre, duración de tiempo. 我等了他半个小时. Nota. Cuando el objeto es complejo y para enfatizarlo se coloca al inicio de la oración siguiendo el modelo 主谓为语句. Por ejemplo, primero sería el, digamos, 大主谓, el sujeto mayor, después el sujeto menor, verbo complemento. 那件漂亮的毛衣它湿了半天了. Enseñanza de los verbos y sus objetos. Cada vez que se enseña un verbo debe aclararse si puede traer o no objeto, y si no puede, indicar con qué preposición puede introducirse algún elemento, todo basado en esquemas. Por ejemplo, santia, sabemos que después de santia tiene que ir a un lugar. Baifang, más alguien. 给alguien 鼓掌, 向alguien 问号, 向alguien 请假, 为alguien 着想, 请alguien de客. Segundo, cuando se enseña un verbo también debe indicarse con qué objeto suele combinarse, sobre todo en los casos en que los verbos se combinan con muy pocos objetos. Por ejemplo, 乍以正. 乍, 察言进, 正, 遮言进. 穿衣服, 穿裤子, 穿鞋子, 穿袜子. A veces el verbo tiene ciertas exigencias para con el objeto. Por ejemplo, a veces se pueden combinar con algo abstracto y a veces debe combinarse con algo concreto. Por ejemplo, 厨房 debe ir seguido de algo abstracto. Por ejemplo, 经营管理资源 y 缺少 debe ir seguido de algo concreto. Tercero, en el caso de verbos de significado similar, puede encontrarse sus diferencias a partir de los objetos con los que pueden combinarse. Por ejemplo, 保护 y 保障. 保护 va seguido de algo concreto, como sería 孩子 o 父母. En cambio, 保障 va seguido por algo abstracto, como podría ser 权利, 自由, 安全. Algunos verbos chinos pueden usarse para expresar varios significados en otros idiomas. Por ejemplo, 开 quiere decir encender y también quiere decir abrir. Encender sería 开灯, 开电视, y abrir sería 打开书, 开门, 睁开眼睛. El verbo inglés play en chino varía según el objeto de que se trate. Puede ser 打, 弹, 下, 拉, 打篮球, 弹钢琴, 下棋, 拉二胡.